Hoy hemos desarrollado durante todo el día, desde las 2, hemos hecho algunas aclaraciones sobre lo que significa que la iglesia sea apostólica y lo que eso no significa, especialmente frente al movimiento neoapostólico que se está dando hoy en algunas ramas de la iglesia cristiana y frente al reclamo que el catolicismo hace para sí mismo de ser la iglesia que tiene sucesores de los apóstoles. Ya hemos visto esto, hemos aclarado por qué hoy día no puede existir una casta de apóstoles como algunos reclaman. Pero ya hemos empezado a estudiar el tema del gobierno de la iglesia bíblica. Decíamos en unas de las marcas que identifican a la iglesia saludable que ésta debe tener un gobierno bíblico, ajustarse lo máximo posible a lo que la Biblia dice. Como decíamos anteriormente, este tema es bastante controversial, lo ha sido durante buena parte de la historia de la iglesia y hoy día lo es más, a causa de los distintos sistemas de gobierno eclesiástico que existen. Decíamos que por un lado hay un sistema de gobierno jerárquico, prácticamente monárquico, como el que tiene el catolicismo, y en un grado menor algunas denominaciones, y es a lo que denominamos el gobierno episcopal, pero en el otro extremo encontramos la ausencia de cualquier clase de gobierno como el que tienen los cuáqueros. Y entre esos dos hay todo lo que uno pueda imaginarse. Ya hemos visto los gobiernos o modelos más populares como el episcopal, el presbiteriano o reformado, el congregacional, entre otros. Pero el objetivo en esta clase de eclesiología no es tanto entrar a estudiar cada uno de estos sistemas y sus pros y sus contras, sino que como este es un curso de teología bíblica, me agradaría que hiciéramos una revisión a la luz de las Sagradas Escrituras de algunos rasgos generales del gobierno bíblico. No vamos a meternos aquí si debe ser presbiteriano o episcopal o congregacional. Más bien quiero ver algunos rasgos generales que deben estar en todo gobierno de la iglesia que quiera ser bíblica o que quiera ser saludable. Lo primero que debo decirles es que el dueño de la iglesia es Dios. La Biblia dice que Dios es el creador y dueño de todo lo que existe. Así que si quisiéramos poner en un organigrama lo máximo, lo más alto en el tema del gobierno de la iglesia es Dios. Dios es el dueño de la iglesia, Dios es el dueño del mundo. Pero la Biblia de una forma clara y contundente nos presenta a la iglesia gobernada así. Cristo es la cabeza. Eso es lo que dice Efesios 5:23. ¿Será que me puedes conectar esto aquí que está que se me... Vamos a ir todos por favor a Efesios 5:23. Dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ya hemos hablado bastante sobre el tema de Cristo como cabeza. A lo que quiero ir en esta parte de esta disertación es que Cristo es cabeza de la iglesia
porque la iglesia cobra vida y depende totalmente de Él. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así como las ramas están unidas al tronco o a la vid, ustedes están unidos a mí y reciben la vida de mí. Cristo es la cabeza de la iglesia, porque porque Cristo es quien la guía. Cristo es quien determina qué es lo que ella es. La naturaleza de la iglesia la determina Cristo. La autoridad que la iglesia tiene, ya hemos visto en el tema de la disciplina, en el tema de los sacramentos, es Cristo mismo quien se los da. Es Cristo quien le dice a la iglesia lo que ella debe profesar. Es Cristo quien le dice a la iglesia los objetivos que ella tiene. Es Cristo quien le ordena a la iglesia cómo deben adorarle. Es Cristo quien le dice a la iglesia cómo es que ellos ganan a más personas para Él. Es Cristo quien le dice a la iglesia qué es lo que ella quiere. Y siendo que Cristo es ese legislador de la iglesia, entonces Él es la cabeza máxima de la iglesia, porque Él es el único legislador. Él es el único que da leyes, es el único que dice lo que ella debe ser y lo que ella debe hacer. Ninguna iglesia local o nacional en el mundo tiene autoridad para legislar sobre los asuntos que corresponden a la naturaleza de la iglesia misma, porque Cristo no le ha dado esa capacidad a nadie más. Él es la cabeza pensante. Entonces, si vamos a establecer un cuadro de cómo es que cada iglesia local está siendo gobernada, iglesias bíblicas, el primero que debe estar allí es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia en su aspecto universal y Cristo es la cabeza de la iglesia en su aspecto local. Es decir, los pastores, aunque son guía, no son cabeza. Los pastores, aunque son usados por Dios para que instruyan, prediquen, administren los sacramentos y la disciplina, ellos no son cabeza. ¿Por qué? Porque los pastores no pueden legislar, no pueden inventar leyes, no pueden cambiar cosas en la iglesia. Eso únicamente lo puede hacer Cristo, porque tanto en su sentido universal como en su aspecto local, la cabeza máxima es Cristo. La iglesia romana dice que siendo que Jesucristo no está en la tierra, pero Él es la cabeza de la iglesia, cabeza invisible, la iglesia necesita una cabeza visible que garantice la unidad de la misma. Se necesita un vicario de Cristo, o sea, algo así como un comisionado o reemplazo de Cristo. Mientras Cristo está en el cielo y no lo estamos viendo, Él deja a un vicario o representante visible para que todos puedan verlo y en torno a este vicario se mantenga la unidad de la iglesia. Bueno, es cierto que Cristo no está y es cierto que Cristo dejó a un vicario, pero este vicario no fue el Papa. Vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan 14, versos 16 al 18. Dice:
Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, Él les va a dar a alguien como yo para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? Él dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él dice, no os dejaré huérfanos, o sea, no los dejaré solos, vendré a vosotros. ¿En cabeza de quién? No del obispo de Roma, no de ningún hombre, sino del Espíritu Santo. Cristo sí se cuidó y en su plan eterno diseñó que una vez que se fuera Él de la tierra para sentarse a la diestra del Padre, esperando el cumplimiento de los tiempos para luego regresar para la consumación del reino, durante todo ese lapso de tiempo, Él dejó a un vicario, a un representante que gobierna en nombre de Cristo. Entonces, dentro de esa estructura, luego de Cristo viene ¿quién? El representante de Él, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo gobierna a la iglesia hoy en nombre de Cristo. Él es el que guía a la iglesia para que sea todo lo que la cabeza quiere que Él sea. Es el Espíritu Santo el que le da los dones a los miembros de la iglesia para que ellos sean lo que Cristo quiere que sea. Es el Espíritu Santo el que llama y dota a los hombres para que ellos puedan guiar a la iglesia cristiana para que sea lo que la cabeza quiere que sea. Es el Espíritu Santo el que guía a los pastores y maestros para que logren interpretar bien la Biblia y alimenten al pueblo con buenos pastos en nombre de su cabeza, que es Cristo. Es el Espíritu Santo el que usa la predicación del Evangelio para llamar eficazmente al hombre muerto en sus pecados, lo convierte, lo regenera, lo bautiza uniéndolo al cuerpo de Cristo y lo conduce en santificación. Evidentemente, ese es el vicario de Cristo. Y es el mejor. ¿Por qué? Porque Él está en armonía con lo que la cabeza dijo. Los supuestos vicarios o representantes visibles de Cristo que se han dado en la historia de la iglesia han promulgado muchas doctrinas que son contrarias a Cristo. Pero muchas. Su conducta ha sido contraria a la conducta de Cristo, pero no pasa eso con el Espíritu Santo. Y otra bendición de que el vicario de Cristo sea el Espíritu Santo es que Él puede estar presente en cada iglesia local. Él no está limitado, Él está presente en cada una de estas iglesias, transmitiendo y dando la vida que ellas necesitan para que la iglesia sea lo que Cristo quiere que ella sea. Pero ¿de qué manera especial o particular el Espíritu Santo cumple esa función? El Espíritu Santo cumple esa función dotando a hombres capacitados sobrenaturalmente para que ellos transmitan la voluntad de la cabeza que es Cristo. El Espíritu Santo, bueno, aquí nadie puede decir que nosotros escuchamos al Espíritu Santo tal vez por una voz audible o estamos viéndolo, tal vez una figura etérea. No, el Espíritu Santo guía a la iglesia y la bendice utilizando y dotando hombres autorizados por la cabeza que es Cristo para que ellos cumplan la función de guiarla, no como legisladores, no como cabezas, mas sí como servidores y guías dentro de la misma iglesia.
Ya hemos visto el texto de Mateo 16, 18, donde Cristo le dice a Pedro, luego de que hace esa declaración excelsa de la divinidad y mesianidad de Cristo, Él dice, he aquí tú eres Pedro, y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya hemos explicado que esto se refería a que los apóstoles, en este caso representados por Pedro fue el líder entre los 12, no vamos a negar eso, no era papa, pero sí fue líder entre los 12, así se reconoció en los evangelios, así se reconoció en la vida de la iglesia. Él era el líder entre los 12, pero no era papa. Y Pedro, en ese momento, representando a los 12, Cristo le dice que sobre él, sobre ellos, la iglesia va a ser fundamentada. Ya hemos relacionado ese texto con Efesios 2:20, donde el apóstol Pablo dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento puesto por los apóstoles y los profetas. Pero los apóstoles, ellos no tenían una capacidad inherente para establecer esas bases o para dar la doctrina correcta, sino que el Espíritu Santo vino sobre los 12. Cristo les dice, el Espíritu vendrá sobre ustedes y os recordará todas las cosas. No sé cuántos se han puesto a pensar, ¿cómo es posible que Mateo, Marcos, Lucas, Juan tengan esa capacidad de recordar esos discursos tan extensos de Cristo? Y que uno quede con la convicción de que es un discurso fiel. Bueno, no creo que ellos hayan sido hombres con una dotación intelectual especial, pero la Biblia sí nos dice, y en la promesa que les hace Cristo, que el Espíritu Santo iba a ser enviado sobre los 12 y sobre los profetas que iban a confeccionar la Biblia, de tal manera que cada una de las palabras que ellos digan, como dice Pedro, sean sin error, inspiradas por Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo capacita a los apóstoles y a los profetas para que escriban la voluntad de Cristo, esto que ellos escriben se convierte en autoridad sobre la iglesia, de tal manera que los apóstoles se convierten entonces dentro de esta estructura en aquellos líderes, aquella guía más elevada de entre los hombres. Ellos gobiernan a la iglesia. Los apóstoles son pastores universales de la iglesia. Los apóstoles son ancianos universales y todo lo que ellos digan, o más bien todo lo que ellos dijeron, inspirado por el Espíritu Santo, se convierte en norma autoritativa para la iglesia. Entonces, dentro de esta estructura está Cristo, luego el Espíritu Santo como vicario de Cristo, y luego los apóstoles comisionados por Cristo para que sean los gobernantes universales. Tu iglesia y la iglesia donde yo estoy están siendo gobernada por los apóstoles. ¿Cómo? Cuando nosotros estudiamos y hacemos lo que los apóstoles escribieron, porque ellos hablaban autoritativamente, inspirados por el Espíritu Santo, el vicario de Cristo representando la autoridad de Él. Explico mejor. De la única manera que una iglesia está sujeta a la cabeza que es Cristo, es estando en sujeción a lo que los apóstoles dijeron. No existe otra forma. Si nosotros obviamos, desechamos, desestimamos las cosas que los apóstoles y los profetas escribieron en la Biblia, estamos rechazando a la cabeza que fue quien le dio esa autorización. No se me olvidará una vez que se trajo aquí a Medellín a Henry Tolopilo,
hace como 8 años, hubo una asistencia masiva de pastores y pastoras. Y bueno, él no predicó sobre este tema, él predicó de Timoteo. Bueno, creo que todo era sobre la predicación expositiva. Pero al final dio la oportunidad para todos los que deseaban preguntar. Y él se da cuenta que buena parte de las preguntas se relacionan con el ministerio de la mujer, especialmente si ellas pueden ser o no pastoras. Entonces él dijo, mira, yo no quería hablar sobre esto, pero siendo que ustedes insisten, se los voy a explicar. Y él nos mostró bíblicamente porque una dama no puede ser pastora. Recuerdo que yo estaba en la puerta, más o menos éramos como 700, 650, 700. Estaba en la puerta y vi salir como a 4 damas, pero iban furiosas. Y escuché que una dijo, es que eso fue lo que dijo Pablo, pero eso no fue lo que dijo Cristo. Bueno, cuando alguien que se llama cristiano es capaz de decir eso, el tal no conoce la voluntad de Cristo. Y el tal no sabe cómo es que se somete uno a Cristo. Como dije antes, Cristo no escribió nada. Todo lo que nosotros conocemos de Cristo, sobre Cristo, fue escrito por los apóstoles y los profetas. Y si yo rechazo lo que los apóstoles y profetas de Cristo dijeron, entonces estoy rechazando a Cristo mismo. Bueno, ellos usan ese texto donde Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios y en otros textos, él dice, esto digo yo, no Cristo. Entonces, ellos lo interpretan como que hay unas cosas que dijo Pablo y como las dijo Pablo no fueron inspiradas y no deben ser aceptadas, desconociendo lo que la Biblia dice, que toda la Escritura fue inspirada por Dios, es útil y necesaria para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo dice, esto lo digo yo y no Cristo, lo que él da a entender es, Cristo no habló sobre esto que yo hablo aquí. Pero no es como que él diga, bueno, si lo dijo Cristo, préstenle más atención, y si lo digo yo, no. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, siendo inspirada por Dios, todo lo que ella contiene, sea escrito por Pablo, o por Juan, o por Moisés, todo tiene la misma autoridad. Explico mejor. Las palabras de Pablo en la Biblia tienen la misma autoridad de las palabras de Cristo. Porque todas fueron inspiradas por Dios y nos fueron dadas para nuestra edificación. No estoy diciendo que Pablo tenga la misma autoridad de Cristo. Estoy diciendo que lo escrito es igualmente autoritativo para nosotros. Lo haya dicho Cristo, o lo haya dicho Pablo, o lo haya dicho otro autor bíblico, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo en cumplimiento de lo que la cabeza dice. ¿Bien? Entonces, ¿cómo están gobernándonos hoy? ¿Cómo es que en la iglesia local nuestra están gobernando los apóstoles hoy? Ya hemos visto, no porque haya nuevos apóstoles, mas sí porque obedecemos y conocemos todo lo que ellos dijeron. Pero esto no significa que cada uno de una forma particular simplemente va a la Biblia y toma la decisión de qué es lo que Dios dice o lo que Cristo quiere para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no todos tienen las mismas dotaciones del Espíritu Santo para poder comprender y practicar a cabalidad la voluntad y la mente de Cristo.
Aunque cada uno, y ese es un principio rector de la Reforma, lo cual fue expuesto de una forma clara por Lutero, que cada uno puede ir a la Biblia por sí mismo y leerla. No obstante, a Dios el Espíritu Santo le ha placido dotar a algunos hombres de la iglesia para que ellos de una forma especial enseñen y expliquen la voluntad de Cristo por medio de los apóstoles y profetas consignados en la Biblia. Y esto es lo que nos dice Hechos 14:23. Vamos a ver qué dice Hechos 14:23. Hechos 14:23 dice: vamos a leerlo desde el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí está la teología de la superfe y la teología de la prosperidad, ¿no? La que profesaba el apóstol Pablo. Verso 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los apóstoles no iban a estar para siempre con la iglesia, iban a dejar la voluntad de Cristo consignada en la Biblia, pero siendo que ellos no iban a estar para siempre con la iglesia, ellos comisionaron a algunos hombres dotados por el Espíritu Santo para que continuaran con la labor de enseñanza, no de cosas nuevas, no de revelaciones nuevas, sino de la voluntad de Cristo consignada por los apóstoles y profetas en la Biblia. Y ellos lo que ordenan y establecen en cada congregación no son nuevos apóstoles. Si fuera cierto que las iglesias locales deben tener a los nuevos apóstoles como máxima autoridad, entonces Pablo y los apóstoles hubiesen ordenado apóstoles en cada una de las iglesias locales. Pero lo que la Biblia nos muestra es que los apóstoles ordenaron ancianos. Los ancianos son los que continúan con esta labor del Espíritu Santo, enseñando al pueblo las verdades apostólicas y proféticas que están consignadas aquí para que el pueblo sea lo que Dios quiere que ella sea. Los ancianos son autoridad de la iglesia únicamente en el sentido de las verdades que ellos proclaman. Vuelvo a insistir. Los ancianos o pastores son autoridad de la iglesia únicamente en el sentido de las verdades que ellos enseñan o proclaman. Los pastores no tienen una autoridad inherente a sus personas en la iglesia. Su autoridad se expresa especialmente cuando ellos enseñan la legislación de la iglesia, que es este libro. Y cuando un pastor enseña esta doctrina, todos tienen la responsabilidad de obedecerlo. Eso es a lo que la Biblia se refiere, por ejemplo, en el caso de Hebreos, cuando dice: obedeced a vuestros pastores. No es como conocí de un pastor
que hacía, que le ordenaba a las hermanas de la iglesia que fueran a su casa a colaborarle a su esposa, atendiendo a los niños, cocinando y haciendo eso. Bueno, eso es una arbitrariedad, porque esa no es la autoridad de un pastor. La autoridad de un pastor es espiritual y solamente en dependencia de la verdad que enseñan de la Biblia, porque si predican una cosa contraria a lo que la Biblia dice, en eso no se les debe obedecer, porque los pastores no legislamos, nos limitamos a transmitir y a recordar lo que el legislador, por medio de los apóstoles y profetas, ha dicho. Pero quiero decir algo más respecto, y bueno, en este cuadro, si uno quiere hacer un cuadro de cómo es la autoridad de la iglesia, primero está Cristo, que es la cabeza, luego el Espíritu Santo, que es su vicario, luego los apóstoles, que nos dieron la voluntad de la cabeza, y luego tenemos los ancianos. Pero si se dan cuenta, yo he escrito aquí ancianos en plural. Y yo sé que este también es un tema conflictivo hoy, porque existe o se ha extendido mucho la práctica del monoobispado. En la Biblia, siempre que se nos presenta cómo está siendo gobernada una iglesia local, nos presenta a la iglesia gobernada por ancianos, pero esto como una pluralidad. Nunca nos presenta esto como un solo hombre gobernando a la iglesia. ¿Recuerdan el texto que hemos visto? Hechos 14:23. Dice: y constituyeron ancianos en plural en cada iglesia. Vamos a ir a Hechos 20:17. En Hechos 20:17, el apóstol Pablo se va a despedir de una iglesia local, la de Éfeso. Ya él está rumbo a ser llevado a Roma, de donde no regresará más. Y dice el verso 17, hablando de esta iglesia local en Éfeso: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? Al anciano de la iglesia, al pastor de la iglesia, al obispo de la iglesia. ¿A quién llamó? A los ancianos. Y vamos a leer 1 Timoteo 3:8. No, tengo mal perdón, Tito 1:5. Ya estoy muy cansado. Tito 1:5, le dice Pablo a Tito, que era un emisario apostólico: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, de todos estos textos, llegamos a la conclusión que es la voluntad de la cabeza de la iglesia que cada iglesia local sea gobernada por ancianos. Es decir, por una pluralidad. Pero ancianos es una designación que se aplica a los pastores u obispos. Es decir, en la Biblia los tres términos se usan indistintamente y se refieren al mismo cargo o al mismo oficio, aunque hacen referencia a distintos aspectos que involucra ese oficio. Explico: ancianos, del griego presbítero,
significa madurez. Significa aquel que tiene cierto conocimiento, no solamente intelectual, sino en su vida práctica y por lo tanto puede guiar. No significa necesariamente una persona mayor, pero sí una persona que tiene cierta madurez. Esa es la razón por la cual Pablo, hablando acerca de los requisitos para ser obispo, él dice que no debe ser un neófito, debe ser alguien maduro, alguien que clasifique como anciano. Obispo, que viene del griego episkopos, que es aquel que supervisa, aquel que mira. Y esa es una de las funciones del pastor o anciano. Él está supervisando, es un sobreveedor. Él mira porque él quiere guiar conforme a la voluntad de Cristo. Y el término pastor, bueno, hace referencia a ese que guía hacia el bienestar, de aquel que cuida, aquel que protege, aquel que ha puesto Dios para que alimente a las ovejas. Pero los tres aspectos se relacionan con el mismo oficio. Y le quiero mostrar algunos textos bíblicos que prueban esto. Vamos a regresar, por favor, a Hechos, capítulo 14. No, Hechos 20. Vamos a regresar allí. Hechos, capítulo 20. Miren lo que pasa aquí. ¿A quién dice que mandó a llamar el apóstol Pablo en el versículo 17? Hizo llamar a los ancianos, presbíteros, a los ancianos de la iglesia. Les leo todo el texto. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Así que aquí Pablo les da un discurso de despedida y les da unas exhortaciones, un encargo. Él dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esta es una principal responsabilidad de todo pastor. Si nosotros no anunciamos todo lo que la Biblia dice, entonces vamos a ser culpables. Dice el 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pregunto, ¿cómo se le llama a la persona que está al frente de un rebaño? Pastor. Pero ¿a quién le está hablando Pablo aquí? A los ancianos o a los presbíteros. Y a estos ancianos, Pablo le dice que Cristo los ha puesto por pastores sobre el rebaño. Y dice en que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos para apacentar. ¿Quiénes son los que apacientan? ¿Cuál es el lenguaje que se está usando aquí? El lenguaje de los rebaños guiados por un pastor, que era algo muy común en Israel. Pablo está diciendo aquí que los ancianos han sido puestos como pastores y obispos en el rebaño de Dios. Si se dan cuenta, en este texto los tres términos están allí, o al menos los tres conceptos están allí de una forma indistinta. El apóstol Pedro también en el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad. ¿Qué implica esto? Pastorear, pastores. ¿A quién habla él? A los ancianos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí también el apóstol Pedro usa los dos términos indistintamente. Anciano es lo mismo que un pastor, es lo mismo que un obispo. Hacer una distinción entre estos tres términos bíblicos es ir más allá de lo que la Biblia dice. En algunas iglesias tienen ancianos, por encima de los ancianos están los pastores, y por encima de un cuerpo de pastores están los obispos. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es la voluntad de Cristo revelada para su cabeza. Pero sí es la voluntad de Cristo que las iglesias sean gobernadas por un cuerpo de ancianos. Pero puede que alguien me pregunte, bueno, y si es una iglesia nueva, joven, ¿debe tener desde el principio varios? Bueno, obvio que no. Cuando una iglesia empieza, por lo general, lo que se da es que hay un hombre que Dios lo dota y se adiestra y llega a ser ordenado como anciano o pastor. Pero este mismo anciano o pastor y la iglesia misma deben esforzarse y orar para que Dios levante otros ancianos en la misma. No hay que apresurarse. No es que porque la Biblia dice que son varios, entonces vamos a apresurarnos a ordenar hombres que ni siquiera cumplen con la cualificación que la Biblia dice, y entonces vamos a ordenarlos como pastores. No, esto es algo que toma tiempo, es Cristo quien los dota y la iglesia los va viendo. Pero aunque por un tiempo la iglesia tenga un solo anciano o pastor, no debe conformarse con eso, porque la voluntad revelada de la cabeza es que la iglesia local tenga varios ancianos. Deben trabajar todos los ancianos en la predicación y deben devengar sueldo. Bueno, esto es algo que se puede discutir. Una congregación pequeña o cuyos recursos no son muchos no tendrá la capacidad para ayudar en el sostenimiento a varios, 2, 3, 4 ancianos,
Pero siendo que la voluntad de Cristo es que haya varios ancianos, entonces es posible que tengan un anciano que se dedica tiempo completo a lo que es la predicación y la consejería, y el resto de los ancianos que se ordenen eventualmente predicarán, eventualmente colaborarán en la consejería, principalmente ayudarán a gobernar, pero pueden ser bivocacionales. Ahora, el pastor principal o el anciano que se dedica más a la predicación, como dice Pablo, debe ser sostenido por la iglesia, ¿cierto? Si hay uno, si hay dos o si hay tres, de acuerdo a las capacidades que la iglesia tenga. O sea que no necesariamente todos los ancianos se van a consagrar tiempo completo a la predicación, pero por lo mínimo debe estar uno que sí hace eso.